Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, Alex. Buenas tardes, licenciado. 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 Buenas tardes, gusto saludarlos. Por ahí les acabo de mandar una hojita en Classroom. No sé si la recibieron. Sí, ya nos llegó, licenciado. Muchas gracias. Qué bueno, qué bueno de oírles. Encantado de estar otra vez nuevamente por acá. Me voy a disculpar, pero yo sigo con mi eterna tos. Vamos a platicar hoy de la acción civil y luego vamos a pasar a otros temitas por ahí. Cuando hablábamos del hecho delictivo, el hecho delictivo cuando se transgrede la norma penal, da origen a dos acciones. Por un lado, la penal, que es para el castigo, y por otro lado, la civil, que es para el resarcimiento de los daños causados por el delito, los daños y perjuicios. Así las cosas, al Estado no solo le interesa el castigo, sino que también le interesa el resarcimiento de los daños que se han causado como consecuencia del delito. Ya vimos que era la acción penal. Tal vez hagamos un pequeño repaso ahí para ir recordando qué era la que platicamos de la acción penal. ¿Qué es la acción penal? ¿Se recuerdan qué es la acción penal? Vamos a ver quién se recuerda qué es la acción penal. En particular tiene que pedir que se accione la ley. Y Emily está levantando la manita ahí. Sí, gracias, licenciado, muy amable. Pues es la facultad o poder, potestad, ¿verdad?, que tiene la persona para acudir a un órgano jurisdiccional a pedir que se aplique la ley penal al caso concreto. Sí, digamos que esa es la acción penal. Hablábamos también de algunos de su naturaleza jurídica, hablábamos de sus caracteres y hablábamos de los sistemas de ejercicio de la acción penal. ¿Quién me puede hablar de los caracteres? Sí, Anthony. Que es público, indivisible, irrevocable, intranscendente e intransferible. Correcto. También hablábamos de los sistemas de ejercicio, que básicamente eso es muy importante que lo tengamos en cuenta, porque llegamos a ver cuál era nuestro sistema, que finalmente eso es lo que nos va interesando en todo este tipo de análisis que vamos haciendo, que como fin último digo, bueno, lleguemos y miremos cómo operan en nuestro sistema. Porque la doctrina ahí está. Ahí están lo que han pensado los pensadores, valga la redundancia, los pensadores del derecho. Y al final, ¿qué sistema es el que va tomando las diferentes legislaciones? En nuestro caso decíamos que la acción penal era, el ejercicio de la acción penal era oficial y dispositivo. Porque es oficial, porque siempre hay un órgano oficial acusador, y también existe que para que el órgano oficial acusador, en este caso el Ministerio Público, pueda ejercer la acción penal, se necesita la instancia o el requerimiento o la denuncia de parte del agraviado para poder accionar en determinados delitos. Y también hablábamos de la acción penal privada. Es decir, yo les decía ahí que ahí entraban las condiciones de procedibilidad penal
o sea, las circunstancias o conjunto de circunstancias que deben de concurrir en determinados casos para poder ejercer la acción penal. En ese orden de ideas decíamos que la acción penal, cuando hablamos de la acción penal privada, es en determinados delitos que la acción solo la puede ejercer quien está facultado por la ley. Vamos a ver, voy a hacer una pregunta. ¿Qué pasa si en un delito de acción privada, ejerce la acción una persona que no está facultada por la ley? ¿Qué piensan ustedes? ¿Será que puede? Cualquier persona no le puede poner una denuncia sobre un delito de acción privada, ¿no? Y darle seguimiento, convertirse en querellante adhesivo. Esa es la pregunta que estoy haciendo precisamente. Se rechaza el LIC porque no tiene legitimidad para hacerlo. Solo la parte ofendida. Sí, hablamos de legitimidad. Hablamos de legitimidad porque la ley la tiene que legitimar para poder accionar. Pero digamos que mientras se averigua, ejerce la acción una persona que no está legitimada. Porque aquí digamos que es problemas de legitimación. Por otro lado, hay un problema de representación, como podría ser, digamos, que uno actúe a través de un mandato, pero solo se los hago como referencia. Pero si ejerce la acción penal una persona que no está facultada para ello, a ver, ¿qué defensa podríamos interponer? Porque ya alguien dijo ahí que el juez la podría rechazar, pero el juez, ¿cómo va a saber que no es la persona facultada? Sino que tendrán que haber ciertas averiguaciones y se tendrá que hacer cierto recorrido, diría yo, en el proceso y ver, mire, usted es una persona facultada. Yo como contraparte, ¿qué podría hacer? Porque recuérdense que los delitos de acción privada, la acción solo la puede ejercer la persona facultada por la ley, no la puede ejercer nadie más. Es decir, que si yo no estoy facultado, no la puedo ejercer. Es decir, no estoy legitimado para ejercerla, pero tampoco me están prohibiendo que la ejerza. Y si la ejerzo, no estando legitimado, ¿qué pasaría ahí? ¿Podría actuar el Ministerio Público? El Ministerio Público en los delitos de acción privada no puede intervenir. Solo puede intervenir en los delitos de acción pública o en los delitos de acción pública que se requiere instancia particular. Pero en los delitos estrictamente privados, vamos a ver. Es que acá en el artículo 539 habla de cuando el agraviado... Vamos a ver. Cuando el titular de la acción es un menor o incapaz que carezca de representación... pero este es en el caso de que sea pública. Quien pretenda... No, este es del querellante. 500, ¿qué dice? 39, pero ya habla de la querella. Quien pretenda querellarse acredite carecer de medios económicos. No, es que yo estaba leyendo el artículo... No, leamos el 24. Leamos el 24, cuate, por favor. Ok, dice, acción privada serán perseguibles solo por acción privada los delitos siguientes: los relativos al honor, daños, los relativos al derecho de autor de la propiedad, industria y delitos informáticos, violación y revelación de secretos, estafa mediante cheque. Y el último párrafo: en todos los casos anteriores se procederá únicamente por acusación de la víctima conforme al procedimiento especial regulado en este código. Si es decir, que solo puede ser, la ley ahí está legitimando solo al ofendido, ¿sí? O a la víctima. Licenciado, Pues.
Igual en el artículo 474, que habla de la querella, ¿Qué? quien pretenda perseguir por un delito de acción privada, dice, el primer párrafo, siempre que no produzca impacto social. No sé si lo leo. Espérenme, ahora lo estoy buscando ahorita. 400. 474. Léalo, pues vamos a ver qué dice. Artículo 474. Quien pretenda perseguir por un delito de acción privada, siempre que no produzca impacto social, formulará acusación por sí o por mandatario especial, directamente ante el tribunal de sentencia competente para el juicio, indicando el nombre y domicilio o residencia del querellado y cumpliendo con las formalidades requeridas. Si el querellante ejerciere la acción civil, cumplirá con los requisitos establecidos para el efecto de este código. Se agregará a cada querellado una copia del escrito y del poder. En los delitos de acción privada, normalmente lo que pasa es de que tenemos que formular de una vez la acusación. Por eso dice, este es el procedimiento, cómo se inicia el procedimiento, pero la pregunta es, ¿qué pasa? Porque aquí dice, quien pretenda perseguir un delito de acción privada, siempre que no produzca impacto social, formulará la acusación. Es decir, que hay que acusar de una vez. Uno tiene que decir cuáles son los hechos sobre los cuales se funda la pretensión. ¿Sí? Es decir, yo fui ofendido o yo fui, digamos, en los delitos relativos al honor. Los daños, los relativos al derecho de autor, propiedad industrial y delitos informáticos, la violación y secretos, la estafa mediante cheque. ¿Sí? Esto es muy común en los delitos. La estafa mediante cheque, eso es a cada rato en los tribunales. De hecho, hasta ahorita no sé, pero siempre ha habido un tribunal especial solo para casos de estafa mediante cheque. Para que se imaginen ustedes la cantidad y el volumen que han habido de este tipo de delitos. Pero no salimos de dudas todavía. No salimos de dudas porque no estamos, todavía no hemos salido de dudas y yo quisiera que saliéramos de dudas, pero quisiera que ustedes fueran los que me fueran diciendo cómo es que vamos a, qué pasaría si ejerce la acción una persona que no ha sido ofendida o no ha sido víctima. Quiero oír más opiniones. A ver, Alain Morales, o Alain, no sé cómo se pronuncia. Alain. Se pronuncia Alain. Alain. Dele pues, Alain. Mire, es que estamos hablando de un delito de acción privada, ¿verdad? Entonces, los Correcto. delitos de acción privada, el único ofendido, o sea, el único que puede presentar la querella es la persona. En este caso, una persona que no es la agraviada, no puede presentar la querella. En dado caso, la presenta, el primer paso tendría que rechazarlo el juez de oficio. Y en segundo caso, se me ocurre que la otra parte a la que están denunciando puede presentar un escrito en el cual se está violentando el proceso, porque admitieron una denuncia que no podían por falta de legitimidad. Así como en el Código Procesal Civil están las excepciones previas, que es falta de personalidad, creo que se llama. En civil, ¿y aquí cuál sería entonces? Para mí es el 475, que es inadmisibilidad. Un incidente, Lick. Por ahí vamos, pero ¿qué plantearíamos? Esa es la pregunta. Un incidente de falta de personalidad.
¿Qué dicen los demás? Yo interpondría eso, un escrito para que se desestime la querella por falta de personalidad de parte del supuesto agraviado. Ya vamos llegando. Más adelante lo vamos a ver, pero quería que entráramos un poquito en esto para que entendiéramos un poco. ¿Han oído ustedes hablar de los obstáculos al ejercicio de la persecución penal? Sí, Lic. ¿Quién dijo sí? No vi. Mucho gusto, Juan Carlos Palencia, licenciado. Gracias, Juan Carlos. ¿Qué nos puede usted decir de los obstáculos al ejercicio de la persecución penal? Como primer punto tenemos lo que es el antejuicio, ¿verdad, Lic? Sí, tenemos el antejuicio. Tenemos las cuestiones prejudiciales. Tenemos las excepciones. Y aquí es donde quiero llegar. Juan Carlos, léame el artículo 294. Muy bien, Lic, permítanme. 200. Artículo 294. Excepciones. Las partes podrán oponerse al progreso de la persecución penal o de la acción civil por los siguientes motivos: incompetencia, falta de acción y extinción de la persecución penal o de la pretensión civil. Las excepciones serán... Muy bien. O si quiere, siga, por favor, mejor siga. Las excepciones serán planteadas al juez de primera instancia o al tribunal competente, según las oportunidades previstas en el procedimiento. El juez o el tribunal podrá asumir de oficio la solución de alguna de las cuestiones anteriores, cuando sea necesario para decidir en las oportunidades que la ley prevé, y siempre que la ley prevé, y siempre que la ley prevé. Ajá. Y siempre que la cuestión por su naturaleza no requiera la instancia de legitimado a promoverla. Entonces, como requiere la instancia de legitimado, ¿qué plantearíamos? Ahora sí quiero que me la contesten ya. ¿Qué plantearíamos? Aquí no hay falta de personalidad. Una excepción para Ni falta de legitimación. ¿Sería falta de acción, Lic? Falta de acción. Falta de acción. Porque no estoy legitimado o la persona no está legitimada para ejercer la acción. ¿Sí? La víctima o el ofendido tiene que estar legitimado. ¿Quién es el legitimado? Pues la persona que ha sido ofendida o la persona que ha sido la víctima. Si estoy dentro de ese listadito de personas, puedo ejercer la acción. Si la ejerce otra persona, si la querella la presenta, porque esto se tiene que iniciar por querella, si la acción, es decir, esto no puede ser por denuncia. Esto tiene que ser a través de una querella. Tiene que ser a través de una querella. ¿Y cómo se tramita? Entonces, para concluir, lo correcto es plantear una excepción de falta de acción. Aquí no es falta de personalidad, y tal vez haciendo una comparación con el código anterior, el código anterior traía esto mismo regulado como falta de personalidad. Así lo traía regulado como falta de personalidad. Y también tenía la falta de personería. Por un lado se hablaba de un problema de legitimación y por otro lado se hablaba de un problema de representación. Legitimación, porque yo no estaba legitimado por la ley. La propia ley es la que me daba a mí los parámetros para poder ejercer la acción. Es decir, legitimación. Y por otro lado, la falta de personería,
hablaba de un problema de representación, porque yo actuaba representando a otra persona, obviamente cuando la ley me lo permite, a través de un mandato o a través de representar a un ente jurídico, como puede ser una persona jurídica, como puede ser una sociedad, como puede ser una sociedad anónima. Si yo no acreditaba con el documento correspondiente mi representación, había falta de personería. Y si yo no estaba legitimado, había falta de personalidad. Pero el código dijo no. El nuevo código dijo no, este código yo le sigo llamando nuevo código y está desde 1992. El Código Procesal Penal, el actual, dice que es un obstáculo al ejercicio de la persecución penal y se tiene contemplado como falta de acción, porque no estoy legitimado para poder ejercer la acción. Bien, digamos que con esto estamos concluyendo lo que es la acción penal. Repito, el hecho delictivo da origen a dos acciones: la penal para el castigo y la civil para el resarcimiento de los daños y perjuicios. Hablemos un poco ahora de la acción civil. ¿Qué es la acción civil? La acción civil es la que corresponde al lesionado por el delito para obtener el resarcimiento de los daños y perjuicios causados por el delito. ¿Sí? Repito, ¿qué es la acción civil? La acción civil es la que corresponde al lesionado por el delito. Siempre va a haber un lesionado por el delito. Si no se puede probar, el ofendido va a ser la sociedad y es el Estado el que ejerce la acción civil a través de la Procuraduría General de la Nación. Es decir, siempre va a haber un interesado, un ofendido, y es la que corresponde al lesionado por el delito para obtener el resarcimiento de los daños y perjuicios causados por el delito. Entendemos qué son los daños y perjuicios. Sí, Sí, licenciada. ¿Qué entendemos? A ver, Damián Seijas. Damián, usted habló. Son las ganancias lícitas dejadas de percibir, licenciado. ¿Alguien más? Sí, es todo aquello que se deja de percibir o de obtener, ¿verdad? Por la comisión del delito. Por ejemplo, a un taxista que le roben su vehículo, entonces se le afecta por el daño a su patrimonio, ¿verdad? Que ya no lo tiene. Y también por lo que dejó de percibir durante los días de trabajo que no está realizando. ¿Alguien más? Buenas noches, licenciado. Ronnie Monzón le saluda. Buenas noches, Ronnie. Mucho gusto. Licenciado, gracias. Estaba viendo el artículo 124 del Código Procesal Civil. Ajá. Que habla sobre la acción civil. Sí, sobre la reparación digna. Correcto. No sé si ahí estaríamos empatando un poquito. Por ahí vamos a llegar, Ronnie. Solo que le voy a suplicar que primero analicemos un poquito los conceptos. De acuerdo, ahorita estamos analizando qué es la acción civil, y decimos que la acción civil es la que corresponde al lesionado por el delito para obtener el resarcimiento de los daños y perjuicios derivados del mismo. Siempre va a haber un daño, va a haber un perjuicio, ¿sí? Hablemos
Después vamos a salir de dudas qué son los daños y qué son los perjuicios. Por ahí ya tenemos algunas ideas de las que han ido expresando ustedes, pero vamos a ver vamos a determinar exactamente qué es lo que es el daño y cuáles son los perjuicios. Hablemos de los caracteres. Decimos que la acción civil es patrimonial, contingente y de orden social. ¿Por qué decimos que es patrimonial? Porque siempre recae sobre el patrimonio de una persona afectada o la persona afectada por el delito. Se refleja en el patrimonio, por eso decimos que es patrimonial. Patrimonial porque siempre se refleja en el patrimonio de la persona lesionada o afectada por el delito. Y por otro lado decimos que es contingente porque puede ejercerse o no por la persona que tenga el derecho a ello. Es decir, si yo quiero lo ejerzo, si no, no. Más adelante vamos a ver los sistemas de ejercicio de la acción civil. Es decir, si la ejerzo conjuntamente con la acción penal o la ejerzo separadamente o la ejerzo separadamente. Y por último también decimos que es de orden social, porque el Estado, repito, no solo le interesa el castigo por el hecho de haber cometido un hecho delictivo, sino que además le interesa el resarcimiento del daño que se ha causado, así como los perjuicios. Y aquí ya estamos llegando otra vez a lo que veníamos platicando, que son los daños y que son los perjuicios. Y para eso hablemos un poquito de lo que es el objeto. ¿Qué es el objeto? ¿Qué se pretende con la acción civil? Primero es la reparación del daño causado. Y pongámonos a pensar en un ejemplo clásico que es el choque de un vehículo, por ejemplo. Y aquí vamos a ver y veamos el ejemplo que nos ponía Emily. Hablábamos del taxista. Pero no pongamos que al taxista se lo robaron, sino que al taxista le chocaron su vehículo. Entonces, como consecuencia del hecho, se dan los daños, o sea, el daño emergente, las averías que se causan como consecuencia del choque. ¿Y cuáles son las averías que se causan? Pues que se le apachó el bumper, que se fue la persiana, que una llanta, que se apachó aquí, que se hizo esto, que se quedó aquí, etcétera, etcétera. Esos son los daños, ¿sí? Es el daño emergente. Son las averías que se causan como consecuencia del hecho. Fabi quiere preguntar algo. Licenciado, yo tengo una duda. Permítame, le estamos dando la palabra a Fabi antes. Fabi, estamos a la orden. Fabi. A ver, Anthony, porque Fabi no nos responde y levantó la manita ahí. A ver, Anthony. Fíjese, licenciado, que hace un tiempo, aquí cerca de mi casa, hay un cruce así mero peligroso. Pero ahí hay una fábrica y afuera de la fábrica se ponen muchas ventas. La cosa es de que una vez un bus pasó trayendo unas personas, no fue un carro, pasó trayendo a unas personas que trabajaban en la fábrica. ¿Cómo la pasó trayendo? ¿La subió o las pasó? Atropellando, lo siento por mi atropellando. Yo pensé que era taxi, se las pasó. Las pasó. Pegada este Anthony, ¿verdad? Y lesionó a una muchacha que le tuvieron que amputar la pierna. Entonces ella quedó
quedó de una manera que ya no podía trabajar, entonces el del dueño del vehículo se hizo responsable en darle un pago mensual a la muchacha. No sé si vamos a ver eso también, también a ver eso adelantito. Gracias, licenciado. José, perdón. José. Buenas noches, licenciado. Disculpe con una consulta. Con la característica de contingente, ¿eso quiere decir que la acción civil es ¿cómo es? Renunciable, perdón? Sí, si usted quiere, la ejerce, si no, no. Viene siendo un derecho también, sí. Javi sigue levantadita ahí la manita, pero no la escuchamos. ¿Alguien más? Licenciado, disculpe, ¿podría repetir la característica contingente? ¿Qué puede ejercerse o no por la persona afectada por el delito? ¿Cuál es el objeto? El objeto de la acción civil primero dice, se refiere a la reparación del daño. ¿Sí? La reparación del daño. ¿Y qué voy a hacer yo con el artista? Pues le va a reparar su vehículo. ¿Sí? Se le va a reparar su vehículo. Se le van a reparar los daños. Pero asumamos que no se pueden reparar los daños. Entonces, el siguiente escalón sería la restitución de la cosa. Es decir, le tenemos que restituir su vehículo. Siempre tratando de darle de la misma especie, calidad y cantidad. Si no, la indemnización por daños y perjuicios. Y aquí es donde estábamos en el análisis primario que hacíamos de que la acción la acción civil es la que corresponde al lesionado por el delito para el resarcimiento de los daños y perjuicios. Ahorita ya entendemos un poquito más qué son los daños y qué son los perjuicios. Fabi ya compuso su micrófono, ¿quiere preguntar algo? Otra vez. ¿Qué son los daños y qué son los perjuicios? Entonces, el daño es el daño emergente. Son las averías. Es lo que se produce como consecuencia del choque, digamos. ¿Sí? Las averías que se produjeron, todos los fierros retorcidos, el capó, el bumper, las luces, la persiana, qué sé yo, cuánta cosa pudo haberse cometido. Y los perjuicios, ¿qué son los perjuicios, Fabi? Perdón, Yemily. Es la ganancia que se dejó de percibir por no tener el bien que le servía, ¿verdad? Es el lucro cesante. O sea, lo que dejo de percibir como consecuencia de que mi vehículo va a estar un mes en el taller. ¿Cuánto dejo de percibir? ¿Cuánto hago diario? ¿Cuánto hago de promedio diario? Etcétera, etcétera. Y por ahí es donde se va cuantificando las responsabilidades civiles. Leamos el código. ¿Quién fue el que le dijo que íbamos a leer el código? A Ronnie, licenciado, pues si quiere leo yo el artículo 124. Por favor, Yemily, pero no me recuerdo quién era, pero por favor, Yemily. Gracias. Ah, ya está Ronnie. Vaya, Ronnie. Gracias. El artículo 124, derecho a reparación digna. La reparación a que tiene derecho la víctima comprende la restauración del derecho afectado por el hecho delictivo, que inicia desde reconocer a la víctima como persona con todas sus circunstancias como sujeto contra quien recayó la acción delictiva.
hasta las alternativas disponibles para su reincorporación social a fin de disfrutar o hacer uso de lo más pronto posible del derecho afectado. En la medida que tal reparación sea humanamente posible y, en su caso, la indemnización de los daños y perjuicios derivados de la comisión del delito. Para el ejercicio de este derecho deben observarse las siguientes reglas. ¿Sigo leyendo, licenciado? Si no se ha cansado, sí, pero si ya se cansó, ponemos a alguien que lo ayude. Número 1. La acción de reparación podrá ejercerse en el mismo proceso penal una vez dictada la sentencia condenatoria. El juez o tribunal que dicte la sentencia de condena, cuando exista víctima determinada, en el relato de la sentencia se convocará a los sujetos procesales y a la víctima o agraviado a la audiencia de reparación, la que se llevará a cabo al tercer día. 2. En la audiencia de reparación se deberá acreditar el monto de la indemnización, la restitución y, en su caso, los daños y perjuicios conforme a las reglas probatorias y pronunciarse la decisión inmediatamente en la propia audiencia. 3. Con la decisión de reparación y la previamente relatada responsabilidad penal y pena, se integra la sentencia escrita. 4. No obstante lo anterior, en cualquier momento del proceso penal, la víctima o agraviado podrá solicitar al juez o tribunal competente la adopción de medidas cautelares que permitan asegurar los bienes suficientes para cubrir el monto de la reparación. 5. La declaración de responsabilidad civil será ejecutable cuando la sentencia condenatoria quede firme. Y si la acción reparatoria no se hubiera ejercido en esta vía, queda a salvo el derecho de la víctima o agraviado a ejercerla en la vía civil. Punto. Punto y aparte. Sí. ¿Qué entendemos por esto? Aquí ya estamos hablando, aquí ya podemos sacar la conclusión cómo se puede ejercer la acción civil, independientemente de la reparación. ¿Cuál es el gran objetivo de la reparación digna que habla el código? Si ustedes se dan cuenta, dice, vamos a ver, para la reincorporación social a fin de disfrutar, en la medida de tal reparación humana, y en su caso la indemnización de daños y perjuicios. Es decir, la reparación de la cosa, la indemnización de daños y perjuicios, si no se puede reparar, mire, yo hago un convenio, mire, le voy a dar tanto, como decía, no me recuerdo quién, el nombre de la persona del amigo ahí que decía que pasó a traer a los que estaban parados ahí frente a la fábrica. Obviamente aquí hay daños y hay perjuicios, por supuesto, ¿sí? Hay daños y hay perjuicios. Y aquí es donde dice, ¿quién fue el que me planteó el caso? A ver, por favor, levante la manita. Yo. Anthony. Sí. Sí, Anthony. Mire, lo que sucede aquí, Anthony, es lo siguiente. Efectivamente, en este caso, lo que sucedió fue lo siguiente. Sí. Cuando va conduciendo una persona, un vehículo que no es de su propiedad y comete un hecho delictivo, digamos un hecho de tránsito. En el hecho de tránsito, el responsable penalmente es el que va manejando el vehículo, ¿sí? Él es el responsable del hecho de tránsito, penalmente. Pero civilmente son responsables solidariamente el que va manejando y el propietario del vehículo. Esto se da más que todo en el transporte pesado, en el transporte colectivo, inclusive en los propios taxis, que muchas veces el taxi o el taxista no es el dueño del taxi, sino que es un tercero. Entonces,
Lic, Cuando la persona, ¿sí? incluso en laboral estábamos viendo que si puede ser un transporte de la empresa, también la empresa está comprometida, ¿verdad? Eso es lo que estoy tratando de explicar ahorita. Entonces, cuando la persona comete el hecho, responsable penalmente es el que va manejando. Solidariamente, el que va manejando y el propietario del vehículo. En este caso puede ser la empresa, como usted dice, como se lo han dicho en laboral. Y a esto es lo que se le llama el tercero civilmente demandado, ¿sí? El tercero civilmente demandado. ¿Por qué? Y el tercero civilmente demandado, de conformidad con la ley, es el responsable de los daños y perjuicios que se le puedan causar a la víctima. Entonces, ¿qué hago yo? ¿Qué hago yo como ofendido? Ejerzo la acción penal contra el responsable del hecho y ejerzo la acción civil contra el responsable del hecho solidariamente con el propietario del vehículo, ¿sí? Con el propietario del vehículo. Ahora bien, y aquí viene ¿cómo se llama? El sistema de ejercicio. Yo la puedo ejercer en el mismo derecho, perdón, en el mismo proceso penal. La estoy ejerciendo conjuntamente con la acción penal. O puedo reservármela y decir, no, yo no voy a ejercer la acción penal, no voy a ejercer la acción civil aquí. Me voy a ir de una vez directamente, como dice el artículo aquí, al final, en el último párrafo. Si la acción reparadora no se hubiera ejercido en esta vía, queda salvo el derecho de la víctima o agraviado a ejercerla en la vía civil. Porque fíjense que muchas veces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en la práctica? Viene un cabezal, un camión, y atropella a uno de una moto. Atropella a uno de una moto. El de la moto sale volando y muere. Y muere. El piloto del cabezal se asusta y deja el vehículo abandonado y se va. Y se va. Llega el Ministerio Público, hace todas las diligencias que tiene que hacer e investiga. ¿Y qué investiga? Pues el hecho, fíjese que el de la gasolinera dice, es que el del cabezal venía metiéndose a la gasolinera cuando venía el de la moto y trató de ganarle la entrada a la gasolinera, y el de la moto le fue a dar en el bumper, salió volando, y como no llevaba casco, se mató. A ver, ¿de quién es ese vehículo? Las placas. ¿De quién está registrado ese vehículo? A nombre de fulano, de tal. Manden a preguntar a esa empresa ¿usted es la dueña del vehículo? Sí. ¿Quién es el piloto del vehículo? Fulano de tal. El día tal y tal, ¿quién cargaba ese vehículo? Fulano de tal. Bueno, y hay una persona individualizada, ¿correcto? ¿Es cierto o no es cierto? Hay una persona individualizada, pero no la encontramos, no está. No está para poderla citar, para poderla oír. O la empresa nos manda toda la información. Es más, tiene que tener un expediente y mandarlo a la fiscalía para que de ahí tomen todos los datos necesarios para poderlo ubicar. Pero se fue, huyó, se fue mojado y está en Estados Unidos. Llega un momento en que la investigación del Ministerio Público para, ya no puedo seguir. Y yo afectado, ¿será que voy a esperar a que aparezca el otro? Tal vez me muero antes si no aparece, porque logró sacar papeles en los Estados Unidos y se quedó allá, pues. Entonces lo que hago es de que yo agarro mi accioncita, mi acción penal, mi acción civil, y me voy a un tribunal de lo civil a ejercer la acción civil. ¿Contra quién?
contra el tercero. Es decir, contra el propietario del vehículo. En este caso, como bien decía aquí Anthony, me voy en contra de él, de la empresa. Pido embargos, etcétera, mientras declaro los daños y perjuicios en un juicio ordinario, que me va a llevar, ¿saben ni cuánto tiempo? Probar los daños y perjuicios que se causaron, porque hubo una muerte. ¿Y cuánto es la expectativa de vida? ¿Y cuánto valía la moto? ¿Cuánto fue lo del entierro? ¿Cuánto fue lo de la caja? ¿Cuánto fue lo del velorio? ¿Cuánto se gastó? O de repente quedó medio vivo, se lo llevaron al hospital, el hospital cobró esto, cobró el otro, después se murió, los gastos de funeraria, los gastos del entierro, etcétera. ¿Y cuántos años tenía de expectativa de vida? Él ganaba 10,000 quetzales, tenía 30 años, su expectativa de vida era unos 65, 70 años, digamos 65 años. ¿Cuánto pudo haber subido él en su promedio de sueldo, qué sé yo? Si era profesional, si no era profesional, qué clase de persona era, etcétera, etcétera. Y por ahí voy yo calculando mis daños y perjuicios, ¿sí? Después de que se declara que hay daños, en el juicio ordinario civil solo se van a determinar los daños. Luego vendrá otro juicio para ejecutar los daños, para que me paguen. Porque primero se declaran los daños, se declara un monto, y ese monto después lo tengo que ejecutar. Lo tengo que ejecutar, pero como ya tengo trabado embargos precautorios, embargos de cuentas, embargo del camión, qué sé yo cuánto, con eso o llego a un acuerdo para que me paguen. ¿Se entiende eso? Es decir, que yo agarro ahí mi acción, porque ya la penal ahí se quedó estancada. La acción penal ya se quedó ahí, ya no puede seguir más. Y no voy a esperar a que llegue la sentencia para poder ejercer la acción. Wilber, ¿usted quería preguntar algo? Sí, Lick, fíjese que en relación a lo que está hablando, solo no sé si tal vez no tiene tanto que ver con el tema, pero sí un poquito por el ejemplo que puso. Yo acabo de ver un caso donde la persona, digamos que el motorista fue el culpable y resultó herido y lo llevaron al hospital al Lick. Pero luego cuando ya llegó, pues tuvieron que llevar los abogados y todo, y se llevaron a la gente detenida, a todos los involucrados, salían dos vehículos. Pero el policía, dijo ahí un policía que el motorista, él no tenía que tener custodio porque como él era el que estaba herido, pero la abogada de las partes de los vehículos sí pidió, digamos, que obviamente por ser un hecho de tránsito que incluía heridos, si iban a custodiar a los que venían manejando los vehículos, tenían que custodiar también al motorista, pero el policía dijo que no, que porque él venía sin acompañante. ¿Será cierto eso? O por el ejemplo que usted pone también, digamos, que el motorista se le atravesó al camión y de todas maneras era culpa del camión. ¿Hay alguna como ventaja por andar en moto? No. Ahí lo que tiene que hacer es, todo hecho hay que investigar. Es decir, aquí lo que manda es la prueba científica. Es decir, a qué velocidad iba, por qué se atravesó, hay que ver las señales de tránsito, hay que ver quién llevaba la vía, etcétera, etcétera. El hecho de que sea, yo les puse, digamos, un caso desproporcionado, porque es un cabezal contra una moto, ¿va? Y normalmente lo que sucede, como algo normal en el ser humano, es de que todos nos vamos o todos apoyamos al más débil, ¿sí? Normalmente así sucede, apoyamos al débil o apoyamos al pequeño, pero si somos objetivos, tenemos que ser objetivos. Mire, el motorista se atravesó, pues. Yo me he dado cuenta que, por ejemplo, los motoristas son muy solidarios entre ellos todos. Cuando alguien tiene algún percance y ustedes, ahora, a cada rato miramos muchos motoristas que tienen algún problema de tránsito y por ahí están tirados o algún toquecito con algún carro y luego se paran todos los motoristas y lo auxilian.
y se van en contra del carro con el que chocó o el que lo chocó, sin saber ni cómo fueron los hechos, pues, pero son solidarios. Definitivamente no tiene nada que ver que tenga un poco de ventaja, no, sino que en todo caso el Ministerio Público tendrá que investigar. Y recuérdese que los fines específicos del proceso está la averiguación de la verdad real, la verdad material, la verdad histórica, la verdadera verdad, como les decía yo cuando estábamos viendo los fines específicos del proceso penal. Entonces ahí lo que sucede es de que hay que averiguar la verdad, y la verdad la tiene que averiguar el Ministerio Público. ¿Cómo? Pues obviamente haciendo un análisis, o mejor dicho, investigando el hecho, a ver si habían cámaras, testigos, si hubo testigos, cómo fue el hecho, etcétera. Una reconstrucción con algún croquis, qué sé yo, qué tanta situación de esas pueda haber. No sé si tienen dudas. Gracias. Con gusto, Will. Licenciado, buenas tardes. Buenas tardes, José. Le vamos a dar la palabra después a Jenny. Sí, José. Buenas tardes. Perdone, licenciado, con esto de la acción civil, como dice usted, es contingente porque puede ejercerse o no. Cabería un ejemplo. Yo conocí a un muchacho, un motorista, que él lo atropelló un carro. Él tuvo bastante delicada la pierna, la operaron y todo, pero él en el momento de eso llegaron personas del carro y le ofrecieron una moto que tal vez unos 8,000 más la operación, y ellos se quedaron felices porque ya les habían dado como 20,000, pero eso ya fue hace como 3 años. Pero él no se imaginó que la pierna en esa operación no le iba a quedar bien, después clavos, y ya lleva 3 años sin poder trabajar. Entonces, él ahí, ¿será que se apresuró y él pudo haber ejercido la acción civil y recuperar un poco más de lo que ha perdido él? Por supuesto, lo que pasa es que él ahí ha de haber llegado. Mire, nuestro proceso penal es eminentemente negociado. Podemos negociar, podemos transar con respecto a ¿cómo se llama? A los daños que se han causado. Sí, yo puedo llegar a un arreglo con usted, pero obviamente con la suscripción o con la suscripción de los documentos necesarios, previa también renuncia de la acción que me corresponde en el tribunal, para asegurarme de que no me vayan a demandar después del arreglo al que he llegado. Por supuesto que nuestro proceso es eminentemente negociable. Es decir, podemos transar, podemos hacer negociaciones, siempre y cuando sean de conformidad con la ley. Y en este caso, yo puedo transar con una persona y puedo decir, mire, me van a dar una moto, qué bueno. Me van a dar esto, qué bueno. Porque si yo lo acepté, en ese momento, y esto es una lección de vida, digamos. En el momento, jóvenes, cuando uno toma una decisión, la decisión esa es la correcta. En este momento. A los 3 años me doy cuenta que las operaciones no me funcionaron, que me pusieron clavos, que esto, que el otro, y me arrepiento, ya no es válida. La decisión que tomé en aquel momento, esa era la correcta. No tenía otra alternativa porque eso fue lo que me ofrecieron y no me ofrecían nada más. A cambio de que me hubiera quedado peleando 5 años, 6 años, los daños y perjuicios. Y tal vez pierdo el proceso, tal vez no recupero los daños. Yo tuve un caso que lo empezamos en 2.500.000, reclamaban de daños y perjuicios. Después de 8 años, terminamos pagando 30,000 quetzales. Después de 8 años. Y en aquel tiempo, cuando fue el hecho,
Nosotros, le digo nosotros porque yo tuve ese caso, ofrecimos 50,000 quetzales en efectivo, más gastos de funeraria y la moto, etcétera, porque también fue un caso de una moto. En aquel momento, si nos hubieran aceptado, eso hubiera sido una buena negociación para los deudos, porque el muchacho se murió. Pero ¿qué pasó? No, dijeron, no, ustedes tienen pisto y los vamos a sacar hasta lo último. Contrataron un abogado y de entradita nos pidió 2,5 millones. Pues obviamente no accedimos, nos demandó por los 2,5 millones. Y nos estuvimos peleando 8 años. El caso lo terminó otro abogado porque a él desafortunadamente andaba defendiendo a gente traviesa, digo yo, de esos traviesos que andan por ahí, y lo mataron. Y terminó el caso otra persona, y finalmente pagamos 30,000 quetzales. Pero las decisiones que se toman en ese momento son las correctas. Son las correctas en cualquier índole de la vida, en cualquier aspecto de la vida. Hoy yo decido no hacer una cosa, eso era lo que tenía que hacer. Y se los digo como un consejo, porque después de las decisiones uno se arrepiente y viene la culpa, y la culpa nos puede llevar a otro estado emocional un poquito más delicado, y que nos puede llevar hasta la depresión, ya entrando más profundamente en este tipo de cosas. Pero bueno, esto no es clase, no es una catarsis ni clase de psicología. Sí, Emily. Gracias, licenciado. Pues precisamente por ese lado iba mi pregunta, de que de acuerdo al último párrafo del artículo 124, donde decía que si la acción reparadora no se hubiera ejercido en esta vía, que quedaba salvo el derecho por en la vía civil, ¿verdad? Entonces, que si quedaba a criterio del agraviado, ¿qué vía iba a tomar, verdad? La que más le conveniera. Esa era una pregunta que usted ya nos la aclaró. Muchas gracias. Y la otra es que aquí en este artículo encontramos la restauración, la reparación y la indemnización por daños y perjuicios. ¿Esto no tiene ningún orden, digamos, específico, o es de acuerdo al bien jurídico tutelado que se violentó en este caso? Fíjese que existen algunos que no hay daños. Digamos, daños emergentes, ¿sí? Pero como nuestro proceso, le digo, es negociador, ya depende de las circunstancias, porque yo puedo decir, mire usted, no nos hagamos bolas, déme 10,000 quetzales y ahí incluimos todo. Es decir, como que no hay un orden, ya depende de la negociación que estemos haciendo en la práctica, porque en la práctica es otra cosa. Pero el orden debería ser reparación del daño. Si no puedo reparar la cosa, la restitución. Si no puedo restituirlo o no llegamos a un acuerdo en restituirlo, indemnización por daños y perjuicios. Si los daños y lo que se deja de percibir. Por ahí andaríamos, Emily. Ok, perfecto. Muchas gracias, licenciado. Y no sé si alcanzó a ver mi mensajito que la compañera Fabi Mexicanos me informó al WhatsApp que su teléfono estaba trabado y que por eso estaba de activarse la manita y tampoco podía escribirle en el chat, entonces estaba muy apenada y presentaba las disculpas del caso. Gracias, Emily, no lo vi porque a veces tengo que estar viendo toda la pantalla ahí para ir viendo quiénes están y etcétera, pero qué bueno que nos dio la aclaración, gracias, muy amable. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Pregunten, hombre, después se quedan ahí ahorita. Licenciado, buenas noches. Preguntemos, que no nos dé pena. Sí, Anthony. Mucho gusto. Yo tengo una duda. Al principio, usted mencionó que cuando no hay un lesionado que ejerza la acción civil, la podría realizar la sociedad. Eso me causó duda, fíjese, no entendí mucho. Por ejemplo, hay delitos en los cuales no existe una persona ofendida, pero se comete un delito.
ahorita no recuerdo mucho la figura, pero creo que es un incendio, digamos, un incendio de una casa en un lugar baldío, por ejemplo. ¿Sí? ¿Quién sería el ofendido ahí? Este incendio de una casa que está ahí en la selva, pues está abandonada, pero de alguna forma tiene su ¿cómo se llama? Es el patrimonio de alguien. O bien en algún, destruye usted unas ruinas, usted destruye, le causa daños a las ruinas de Tikal, por ejemplo. ¿Quién es el ofendido ahí? ¿Quién es el propietario? El Estado sería ahí, ¿no? Pero entonces se considera como ofendido a la sociedad. Cuando no se puede, digámoslo así como regla general, cuando no se puede determinar quién es el ofendido, se considera como ofendido a la sociedad, porque somos parte integrante del bien común que se debe llevar a cabo a través del derecho, y especialmente por el proceso penal. Hay delitos a los cuales no se puede determinar, entonces se considera como ofendido a la sociedad. Y por eso es que sí, y cuando se considera ofendido a la sociedad, es el Estado quien va a ejercer la acción civil. Sí, María Fernanda. María Fer. Lick, perdóneme, ¿podría repetir los caracteres? Patrimonial, contingente y de orden social. José Alfonso. Muchas gracias. Licenciado, disculpe, en el chat estaban haciendo una pregunta que si la acción civil prescribe o tiene un plazo para poderse ejercer. Sí, tiene prescripción. Sí tiene prescripción. Esto, aquí nos tendríamos que ir si mal no estoy, creo que son 2 años para los daños y perjuicios. Si mal no estoy. Pero sí tiene prescripción. No se va a caer eternamente ahí. Inclusive los delitos prescriben. A ver, ¿en cuánto prescriben? ¿Cuándo prescriben los delitos? 20 años. Está en el código penal el doble de la pena. Pena máxima asignado al delito más una tercera parte. En las faltas a los 6 meses. En los delitos penados y los delitos penados con... La regla general es pena máxima más una tercera parte. Pena máxima 6 años, una tercera parte 2 años, en 8 años prescribe ese delito. ¿Y por qué creen ustedes que prescribe el delito? ¿Por qué? ¿Cuál es el espíritu de esto? Vamos a ver los últimos minutitos que tenemos en esto, porque ya no voy a pasar al otro punto porque quiero que lo iniciemos desde cero. No quiero dejarlo ahí a penitas. ¿Por qué creen que prescriben los delitos con una pena máxima más una tercera parte? Y en los delitos creo que en las faltas a los 6 meses, en los delitos de pena de muerte, no recuerdo, ahorita no tengo muy exactamente, creo que es a los 20 años, algo así. Eso está en el artículo 107 del Código Penal, licenciado. Sí, en el 107 del Código Penal, correcto. Pero ¿por qué creen ustedes que la ley previó eso? A ver, quiero oír opiniones. También porque como uno no sabe si era culpable y pues si lo hizo con todas las agravantes, entonces la ley espera que por lo menos el tiempo que se iba a llevar en la cárcel lo haya usado para reflexionar y se haya arrepentido del delito que cometió. ¿Alguien más? Porque escapar es caro también, Lick. Más o menos, ya vamos llegando, Dani. Sí, Emily.
Quizá porque no van a pasar toda la vida persiguiendo a alguien si aún no se ha establecido una sentencia condenatoria, ¿verdad? Eso y que vivir perseguidos es aparte de caro, o viven atribulados, pues no viven tranquilos. Sí, correcto. Lo que pasa es como que yo creo que es hasta peor que estar preso. ¿Por qué creen que muchos se entregan? ¿Han visto todos estos de los casos de impacto social, digamos, de casos mediáticos que han habido? Por ejemplo, el exministro de Comunicaciones, ¿cómo se llama? Sinibaldi. Es que no es nada rico andar uno viendo y andándose uno escondiendo. Es como estar preso. Es como estar preso. Entonces la ley dice, mire, si usted no se entrega, pues su delito no va a prescribir en el término, su delito va a prescribir en la pena máxima más una tercera parte asignada al delito. Usted durante todo ese tiempo va a estar escondido, va a estar con la camisa levantada, ya me van a venir a agarrar, las penas, etcétera, etcétera. Y como alguien me ponía ahí en el chat, no es vida. ¿Qué diera mi vidaza, como dicen por otro lado? ¿No? Entonces se considera, si la doctrina lo considera como una pena un poquito más agravada, como haberse sometido al procedimiento. Lick, eso y que... Yo siento que en ese caso, Lick, también pueden guardar el dinero que se robaron, ¿no? Para cuando salgan. Daniel es fregado. Pero estamos hablando de esos delitos de corrupción, pero hay tantos delitos, ¿verdad? Porque hay gente que huye por un hecho de tránsito, pues. Yo lo que les digo, no huya, quédese ahí parado, quédese ahí, que va a tener detención domiciliaria y ya se verá cómo se lleva su proceso. Posiblemente tenga una suspensión condicional de la pena, qué sé yo. Sí, Brian. Pero le pregunto, por ejemplo, no sé, un día usted se levanta, va a su trabajo y por alguna razón algún motorista se le cruza y lo mata, pero usted no tuvo la culpa. Yo le pregunto, ¿usted se quedaría? Sabiendo de que la repercusión, pues obviamente va a ser para usted. Pero yo creo que sí, yo creo que lo correcto es quedarse parado uno ahí y debe prestar el auxilio para que sea un atenuante. Si usted huye, está evadiendo una responsabilidad. Usted se queda ahí, se presenta al tribunal porque se lo van a llevar, pide una medida sustitutiva, pero si le ordenan una orden de captura, no le dan a la medida sustitutiva. Peor si no prestó el auxilio. Si una de las atenuantes es precisamente prestar el auxilio. Usted prestó el auxilio. Yo no presté el auxilio, señor juez. Yo llamé a los bomberos, llamé al 911, llamé aquí, llamé allá, traté de auxiliarlo. Y aquí estoy. ¿O no? Con medida sustitutiva mientras se tramita su proceso. Se tramita el proceso, se prueba de que hubo atenuantes, posiblemente me den una suspensión condicional de la pena, pues. Bueno, jóvenes. Lick, buenas noches. Perdone, en el mismo, digamos, en una variante tal vez del caso que el compañero mencionó anteriormente, en cuanto a que, por ejemplo, mi vida peligraba, por ejemplo, en el caso de un asalto o algo por el estilo, y yo en el caso hipotético que poseo arma de fuego, disparo, hiero al delincuente, o incluso muere de alguna forma, yo me voy. Después de eso, obviamente, yo me presento ante los tribunales, digamos, pero ya con la compañía de un abogado, que es lo que generalmente se suele hacer, digamos, o lo que mucha gente hace. ¿Eso de alguna forma se atribuye, digamos, como un atenuante también, o en todo caso un agravante por no haber sido... yo diría que es un agravante. Yo diría que no es un atenuante porque... Pero esto va a depender de la investigación, cuáles fueron los motivos, etcétera, etcétera. Porque muchos dicen, mire, fue en defensa propia, fue legítima defensa, invocan la legítima defensa, pero la legítima defensa hay que probarla. Muchos dicen, mire, ¿por qué me dictó acto de prisión si hay legítima defensa? No, la legítima defensa hay que probarla y hay que llegar al juicio, ¿sí? Porque la legítima defensa se da mientras existe el peligro. Si pasa el peligro, ya no hay legítima defensa. Yo recuerdo de un caso de una persona que ¿cómo se llama? Que estaba en una hamaca en su finca, y de unos matorrales le empezaron a disparar.
y él tenía un rifle así recostado, y él disparó así de donde vio que venían los disparos, a él no le dieron, y disparó y mató a la persona que le estaba disparando. Y la defensa alegó legítima defensa, y lo condenaron porque probaron que el que le estaba disparando ya no tenía tiros, ya había pasado el peligro. Entonces la legítima defensa se da siempre y cuando exista el peligro. Toda vez pasa el peligro, ya no hay legítima defensa. Gracias, Así es. Lick, solo, perdone, una última pregunta. No tiene nada que ver, digamos, con el tema, pero sí estoy muy preocupado en este caso. Yo el día de ayer, lamentablemente, entregué fuera de tiempo el examen, digamos, lo entregué tarde. De hecho, eso fue lo que me dijo el sistema, porque lo soy bien sincero. Yo leí las instrucciones del examen, digamos, pero básicamente me enfoqué en las que decía que el examen había que entregarse a las 19:44, y pues yo lo entregué justamente a esa hora, digamos, sin haberme percatado después que decía de las 19:39. Entonces, en este caso, la pregunta concreta es, ¿usted va a calificar esos exámenes, Lick? ¿Va a tomar en cuenta esos exámenes o simple y sencillamente quedan descartados? Mire, los exámenes que yo tomé en cuenta son los que están ahí en el sistema. Si no llegó, no voy a tener su examen. Si está en el sistema, no se preocupe. Yo me imagino que sí llegó. Lo único es que decía que se había entregado tarde, pero por eso le preguntaba, no sé. Mire, si... por experiencia que tengo, dice, hay dos situaciones. Y espero hablarlo solo una vez, porque por eso fue que yo les insistí aquí en la clase que leyeran bien y que tomaran en cuenta esto, y les puse, evítense problemas, inconvenientes posteriores, malos entendidos, qué sé yo, y se les puse clarito, precisamente por esto. Mande en tiempo su test, les puse. Evítese problemas posteriores, algo así, no me recuerdo la palabra que utilicé, evítese inconvenientes posteriores, algo así. Claro. Fíjense que la experiencia que tengo son dos situaciones. Uno, cuando dice entrega tardía, ya no lo registra el sistema. Y otro que dice sin entregar. Eso hasta en rojo aparece, sin entregar. Entonces, cuando el sistema se cierra, ya no recibe los textos, ya no entran al sistema. Yo lo que les voy a decir es de que esperen a que yo rechequee todo eso. Son 467 los que se examinaron anoche. Es decir, eso sabían en la plataforma cuando se cerró el sistema. 467. Yo espero que hayan entrado los que dicen entrega tardía, porque yo siempre doy como unos 30, 45 segundos más, precisamente para evitar este tipo de situaciones. Pero si no, Axel, si no llegó su test, no puedo hacer nada. Esperemos que esté ahí. Ahorita no le puedo decir yo, ni me puedo poner a buscar entre los 467 porque entran. Fíjense que el primer test entró a los 9 minutos de haber iniciado el examen. A los 9 minutos entró el primer test. Y obviamente cuando estaba cerrando ya el tiempo, pues empezaron a entrar un montón. Era una entradera de test. Pues yo espero que haya llegado, ¿no? Esperemos a ver qué pasa. Gracias, licenciado. Con gusto, Axel. Feliz noche, jóvenes. Feliz noche. Óigame, por favor. Feliz noche. Léanme el procedimiento común. Ubíquense en su código en el procedimiento común y me empiezan a leer de ahí en adelante. Ya vamos a empezar a estudiar el procedimiento común. Lick, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí. Mire, tengo una duda. A una persona, cuando realiza proceso y le hace un auto de procesamiento, ¿yo puedo presentar una apelación genérica? ¿O no se puede presentar nada? Si es apelable, sí. Digamos, el auto de prisión es apelable. Presento una apelación si no estoy de acuerdo con eso.
Sí, ¿verdad? Me puedo fundamentar en el artículo 404, ¿verdad? En el inciso 10 creo que está eso, que restrinjan la libertad, dice el inciso 10, creo. Correcto. Sí, sí, ese es, sí. Ah, ya. Gracias, Lick.